Nacido en Córdoba en 1923, fue un fervoroso defensor de las reformas impuestas por el Concilio Vaticano II. En 1968 fue designado obispo de la diócesis de La Rioja. Con un encarnado compromiso social, Monseñor Angelelli tuvo una activa participación en la vida política de La Rioja, colaborando con sindicatos y organizaciones intermedias. Ocurrido el golpe de 1976, Angelelli estuvo desde un comienzo en la mira del aparato estatal represor y sufrió explícitas amenazas. Angelelli sabía que su hora llegaba. Le aconsejaron escapar y refugiarse en algún lado. Él respondió que el pastor debe estar al lado de sus ovejas. Aquel miércoles 4 salió hacia la ciudad de La Rioja junto al padre Pinto y eligieron el camino viejo. Pinto percibió que los seguían. Escuchó una explosión. Pensó que era un neumático que explotaba, pero era un disparo. Abrimos este segundo bloque de 40D. Estamos hablando sobre el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, en aquel momento como se definió en los años 60, y lo que hacen hoy los sacerdotes o curas villeros o curas obreros o curas de barrios populares. Y hablamos el bloque pasado, Vitín, sobre la figura de Mujica, y otra figura también que impregna fuerte el movimiento por coherencia, por acción, es la de Angelelli, ¿no? Mira, Angelelli lo matan, yo creo que principalmente, en julio estuve en La Rioja en una charla cuyo borrador está en esta revista que la vamos a presentar de paso el martes que viene. Tiempo Latinoamericano. Tiempo Latinoamericano. La pastoral de Angelelli y sus aportes a la democracia. El centro está en cuál es la pastoral de él. La pastoral es convocar a todo el mundo, discutirla, no es el que impone la línea, sino que la discute desde las perspectivas del concilio. Iglesias, ¿qué dices de ti misma? ¿Cuál es tu misión? Que fueron las preguntas del concilio. Y eso lo discute con creyentes y con no creyentes. Y de allí sale una pastoral. Esa pastoral molestó, pero molestó porque fue definida por un conjunto de participantes, por el pueblo, digamos así, que se convocó en las semanas de pastorales, después en los decanatos, en cada decanato se hicieron jornadas pastorales, cada uno sacó mirando la realidad, esto de con un oído en el pueblo, desde el Evangelio, cuáles eran las necesidades, surgen las cooperativas, surge el problema de la tierra, y esto es lo que le molestó al poder feudal. Sí, una discusión profundamente, decíamos recién, profundamente política. Y seguro, por eso. Que hace ruido, que hace ruido no solamente adentro de la iglesia. Claro. Y los sectores católicos incluso también se le ponen en contra. Son los que lo echan a pedradas en Anillaco, el 13 de junio del 73, cuando ya había asumido Carlos Menem la gobernación, en esos días, unos días antes. La gobernación antes. de La Rioja, claro. Claro. Pero no importaba el gobierno, importaba el poder económico y lo que estaba en disputa. Las cooperativas, que de paso las coordinaba Wenceslao Pedernera, que era un dirigente de bajo perfil del movimiento rural diocesano, que justamente el próximo lunes van a leer la sentencia después de 40 y pico de años por su asesinato. Ya fue declarado beato también, junto con Monseñor Angelelli y los dos curas de Chamical. Ese movimiento, el movimiento rural diocesano, creado por Angelelli en el 72, con la generación de cooperativas de todo tipo, de consumo, de producción, de trabajo, en el campo, en las poblaciones, de mujeres, en las artesanías, todo esto que generaba empleo, y las organizaciones sindicales que generó, como el Sindicato de la Empleada Doméstica, los mineros, los peones rurales, afectaron intereses concretos. Afectaron muchos intereses, está más que concreto eso. Y por eso lo mataron. Y no fue acompañado por la institución eclesiástica en su conjunto.
Eso también hay que decirlo, porque al decir de un gran amigo, que estaba antes, a donde está Pablo hoy, el cura Vasco, cuando le preguntan en un reportaje, está en el diario La Voz, ¿qué hizo la iglesia en ese tiempo? Durmió la siesta. Sí, y está claro, digamos, a Angelelli lo matan en agosto del 76 y está claro y estudiado también las complicidades que tuvo la cúpula eclesiástica con la dictadura cívico-militar, que por eso también fue cívico-militar. Voy a hacer un salto, si me lo permiten, porque obviamente estamos hablando de un poco los inspiradores de este movimiento. Me salto y me voy a lo que hicieron muchas, no solamente muchas parroquias, muchos comedores, muchos sacerdotes, muchos curas que están trabajando siempre en el llano, en un momento en el que fue crítico durante la pandemia, por ejemplo. Nos asomamos un poco eso a través del material que he buscado de la producción para charlar un poco con ustedes, cómo de aquellas necesidades a estas se sigue trabajando en lo urgente y también en lo profundo. Lo vemos. En esta extensa barriada popular en el sur de Buenos Aires viven unas 80.000 personas. En medio de la pandemia, que aumentó todavía más las carencias de esta zona, la parroquia se ha convertido en una especie de intendencia del barrio. Y el padre Lorenzo de Bedia, conocido por todos como el padre Toto, no tiene respiro. Con los comedores comunitarios cerrados, muchos vecinos acuden cada mediodía a la capilla en busca de comida. Al lado, el jardín de infantes se transformó en un centro de acopio y entrega de alimentos para otras 700 familias. La situación social de la gente se visibiliza, se nota más y crece más también. Y al mismo tiempo, la solidaridad de la gente, esa cosa que está en el ADN de los villeros, que es lo que le pasa al otro a mí me incumbe, trasciende la droga, la violencia, la pobreza estructural, lo árido. Pero hay una carga de calidez, de humanidad, de afectuosidad, que en la villa está a flor de piel. Ahí veíamos el trabajo del padre Toto, ¿no? Toto, sí. Justamente, digo, también recibiendo un momento, creo que fue crítico para todos, pero se vio en los barrios populares, mucho más en las villas, Mariano, ¿no? Que fue la pandemia. Sí, sí, gracias a Dios tuvimos un Estado que contuvo. Más allá de todas las críticas que uno puede hacer al gobierno que está terminando, digo, el tema de la inflación, bueno, las cosas que todo el mundo sabe y que en el barrio también se sufren y se critican. Yo creo que sin un Estado presente, y a mí eso me angustia pensar que pudiera desarmarse eso, sin un Estado presente la pandemia hubiera sido terrible, ¿no? O sea, digo, el confinamiento que entiendo que en casi todo el mundo se tuvo que ordenar, acá en Argentina, en la situación económica en la que estábamos, hubiera sido fatal, mortal para mucha gente, ¿no? Más allá de si se manejó bien todo el tema de la pandemia en su conjunto, yo creo que la ayuda económica del Estado, en primer lugar, que estuvo presente. Y después de un montón de actores sociales, la iglesia, iglesias evangélicas, comedores particulares, de gente que arma su pequeña fundación y hace un comedor, un merendero, de movimientos sociales, creo que paliaron muchísimo la situación, que hubiera sido mucho más grave, ¿no? ¿Pablo? Sí, yo creo que hubo una presencia del Estado subsidiada, digamos, ¿no? Pero sí creo que se puso muy de manifiesto que cuando se apaga la luz, los que quedamos en el barrio somos los que estamos ahí, digamos, ¿no? Eso sí me parece, a mí por lo menos en la zona donde estuve yo, que sí recibimos ayuda y un montón de cosas. La iglesia también se movió mucho, por lo menos en el caso nuestro, esto de Córdoba Urgencia Alimentaria, hubo mucha movilización solidaria, pero también estuvo esto, ¿no? Es decir, los que estábamos, las organizaciones que estábamos en el barrio, por lo menos la parroquia nuestra, no cerramos nunca. Y te puedo asegurar que no conocí más la parroquia que en plena pandemia, digamos, ¿no? Así, el territorio parroquial, las casas, las familias. Fue en la pandemia, creo que para mí fue andar, no parar, llevar medicamentos, llevar alimentos, llevar pañales, llevar lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, creo que en eso también es muy importante que
poder reconocer la importancia que tiene el trabajo mancomunado del Estado con las organizaciones, ¿no? A veces como que caemos en esto de decir, lo hace la organización y el Estado no hace nada. No, eso es mentira, ¿no? O a veces el Estado de decir, nosotros somos y las organizaciones. Me parece que hace falta un reconocimiento mutuo para poder trabajar como comunidad organizada y un Estado que se hace presente también a través de la comunidad, ¿no? Es decir, me parece que eso en la pandemia se puso de manifiesto y me parece que hay que recuperar algunas claves que nos permitan seguir laburando también, ¿no? Y recuperaba, sí, Mario. No, era una cosa de esto. Recuperar claves que se hablaron mucho en ese tiempo. Después yo no sé si en general se siguieron o no, pero creo que es importante recuperar, por lo menos para nosotros como iglesia y como cristianos. O sea, el Evangelio del domingo decía que Jesús cuando venga al final de los tiempos va a separar uno de un lado y otro de otro y va a decir a uno, vengan bendito mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, preso, me fueron a ver, desnudo y me vistieron, fui forastero, extranjero, ¿no? Con todo el mambo que hay hoy con el tema de los migrantes, ¿no? Y me alojaron. Iba a decir, pasen a compartir el reino eterno, porque lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Leonardo Boff dice el sacramento del pobre, ¿no? Porque Jesús quiso identificarse sacramentalmente con el pobre. Me parece que una iglesia que no hace la opción preferencial por pobre, un cura que no hace esa opción preferencial, sin descuidar a toda la comunidad, porque toda la comunidad tiene derecho a recibir la buena noticia del Evangelio, al menos en eso no está siendo fiel, ¿no? Al Evangelio. Y además creo que, por lo menos así lo presenta Jesús en ese Evangelio, ese va a ser como la balanza del juicio final, ¿no? O sea, no hay mucho para poner la balanza más que haberlo identificado y haberlo servido en el hermano más humilde, ¿no? Yo decía en la apertura que por ahí pasaron los gobiernos, pasó la época del terror, pero cambiaron algunas necesidades, pero las demandas siguieron en esos barrios. ¿Qué ven ustedes que se puede trazar en esa línea? ¿Por qué me referenciaba esto? En el 9 de julio creo que fue los curas villeros presentaron un documento que se llama 40 años de democracia, no se olviden de los pobres, ¿no? Y marcaban que, bueno, los logros de la democracia, pero, bueno, muchas de las demandas siguieron estando presentes en los barrios. ¿Cómo lo analizan ustedes? Si tenemos que trazar un paralelo en estos 40 años de democracia de lo que hicieron aquellos señeros, como veíamos recién, Angelelli y Mujica, a las demandas que se dieron ahora. Yo una vez me acuerdo en el seminario discutí con un cura, porque yo era bastante apasionado, uno de los formadores, y él sobre esta expresión de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se vive. Y yo creo que mucha gente no puede decir eso, ¿sí? Y esta es una deuda de la democracia, es una deuda de la política, es una deuda de la dirigencia. A 40 años de democracia no haber sabido construir en conjunto con toda la sociedad y con todo el pueblo un proyecto de nación que integre, que incluya, que nos haga caminar en una realidad de justicia social, ¿no? Entonces, creo que es una deuda importante y creo que podemos hablar de democracia realmente cuando el pueblo vive con dignidad, digamos, ¿no? Sí, no solamente votar lo que hace que un pueblo sea democrático, ¿no? Sino que todos podamos participar de los bienes de una manera justa, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos donde como sistema democrático tenemos que realmente tomarnos en serio esto y proponernos construir una democracia integral, digamos, ¿no? Que incluya a todos y que no deje a nadie afuera, el Papa le llama a los descartados, ¿no? Y bueno, para que esa expresión sea realmente cierta, ¿no? Totalmente. ¿Vitín? Mira, en esta revista, no es que le esté haciendo la publicidad. El chivo tranquilo, ningún pero problema. Hablando de la democracia, en la editorial pusimos en justicia y libertad. Y lo encabeza un poema de un obispo muy conocido en Latinoamérica, que fue don Pedro Casaldáliga. Primero el pan, después la libertad, entre paréntesis. La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver. Donde hay pan, allí está Dios.
me parece que estamos como en la herencia de una democracia liberal sin justicia social. Entonces los que se han apoderado de los instrumentos de la democracia, yo siempre digo, ¿cuántos pobres son legisladores, diputados, de distintos partidos y en cuántas municipalidades, en cuántas legislaturas de las provincias, del Congreso Nacional, cuántos pobres hay? ¿A qué intereses responden los representantes de esta democracia? Yo creo que hay que empezar por allí, porque uno tiene que empezar a reconocer, sí, que se ha avanzado en muchísimos otros derechos que se presentan como más actuales y está muy bien, pero los pobres siguen estando pobres. Falta justicia social. No es lo mismo. Yo, cuando era director de Derechos Humanos, me acuerdo haberlo discutido con las autoridades de ese momento, porque yo atendía a todos los discapacitados, pero los que me venían a ver eran las asociaciones de discapacitados de los barrios ricos. Y los discapacitados pobres que estaban en Chacra de la Merced no estaban organizados en nada. Y yo iba a ver que los chicos estaban en el piso porque no tenían una silla de ruedas. No son iguales todos los discapacitados, porque hay unos que tienen y otros que no tienen. La violencia de género no es igual entre las mujeres pobres y las mujeres ricas, porque acá hay más instrumentos legales, jurídicos, abogados amigos, para hacer... Acá no hay. Acá las muelen a palo y bueno, y arréglatela como podéis, y si no vuelve, no hay pan. No es lo mismo el tema. Entonces el tema de la justicia social, colocada en el medio de la democracia, es lo que es la deuda. Me quedo con esa. Vamos a hacer una nueva pausa en 40D. Ya seguimos hablando sobre los curas o sacerdotes del tercer mundo, los curas en opción por los pobres, los curas villeros, los curas obreros. Pausa, ya venimos.